Además, los derechos fundamentales de carácter individual, civiles, políticos, el derecho de libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de libre tránsito, la igualdad ante la ley, todos estos derechos, establecidos en el capítulo primero, llamado Derechos Humanos y Garantías, son derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Si en el siglo XIX el juicio de amparo es la aportación del constitucionalismo mexicano, cuando cualquiera de ustedes que nos está viendo sienta que se están violando sus derechos, que entran a su domicilio sin la orden de un juez, que son atropellados por cualquier autoridad, incluso por particulares que en base a su poder económico, social, etcétera, sienten que abusa de sus derechos, tienen como recurso el juicio de amparo, que es la gran aportación del constitucionalismo mexicano en el siglo XIX y en el siglo XX los derechos sociales. Producto de las reformas a nuestra Constitución es el artículo 4, que establece el derecho social a la salud, a la vivienda, a la suficiencia alimentaria, a un medio ambiente sano. Por eso hay instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE y otras dependencias, porque es un derecho de todos los mexicanos, el derecho a la salud o el derecho a la vivienda. Estos son derechos sociales que establece el artículo 4 constitucional. Y es importante que se conozcan, porque son derechos que están establecidos en la Constitución y que debemos exigir sean para todos, aunque por desgracia hay una profunda desigualdad social en México. Somos más de 125 millones de mexicanos y la mitad vive en la pobreza y un buen porcentaje en la pobreza extrema. Pobreza extrema es que las familias no tienen lo suficiente para alimentarse. Pugnar porque estos derechos sociales se hagan realidad es el gran reto de la sociedad y el gobierno. Por eso nos interesa mucho que, por ejemplo, se logre un empleo con poder adquisitivo los salarios, porque es la mejor manera de la redistribución de la riqueza nacional. México es un país rico, pero tiene como gran problema un acelerado proceso de acumulación de la riqueza nacional, en donde unos cuantos tienen los grandes recursos, algunos aparecen en la revista Forbes. Con frecuencia vemos a un mexicano siendo el hombre más rico del mundo, pero también hay varios que están entre los más ricos del mundo. Y por otro lado, los que viven en la pobreza y la marginación, que son la gran mayoría. Por ello hablamos de la necesidad de que se eleve el salario mínimo. En México 3 millones de mexicanos ganan salario mínimo, que son casi 80 pesos. Con 80 pesos, pues no se sostiene bien una persona, menos una familia. Y entonces, en México, que es el salario mínimo más bajo en Latinoamérica, produce pobreza. Es necesario mejorar. Ya no hablemos de la economía informal, que a veces se dedican varios miembros de la familia y apenas logran para la subsistencia. La desigualdad social, la marginación y la pobreza siguen siendo el reto fundamental del gobierno y la sociedad mexicana para hacer realidad los derechos sociales que se establecen en nuestra Constitución política. De ahí que nuestra Constitución vigente tiene 136 artículos, solo 22 no han sido reformados. Los otros 114 han sufrido 699 reformas en 229 decretos presidenciales. En 1917,
cuando se aprobó la Constitución Federal vigente, tenía aproximadamente 22,000 palabras. Hoy tiene alrededor de 67,000, es decir, es 3 veces más gruesa. Tantas reformas, ¿han sido buenas o han sido malas? Pues depende cómo se vean. Ha habido buenas reformas. Pensemos la de 1953, que establece el derecho a votar de las mujeres. Hasta antes de 1953, las mujeres no tenían derecho a votar en las elecciones federales. En algunos estados se les había concedido el derecho a votar en elecciones municipales. Pero de 1953 a la fecha, no solamente pueden votar, sino también pueden participar como candidatas a cargos de elección popular. Otra reforma fue la de los diputados de partido. Y con la reforma electoral de 1977, que José Woldenberg llama la reforma madre, que impulsó el licenciado Jesús Reyes Heroles, pues se crearon la representación proporcional para poder nombrar a regidores plurinominales, diputados locales, federales plurinominales y senadores de la República de primera minoría, y hay también plurinominales. Esto es algo cuestionable. La gente piensa que la clase política gana demasiado, sobre todo diputados y senadores, y que son muchos. El Congreso de la Unión, que está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tenemos 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa, es decir, tenemos 300 distritos federales electorales, y el que gana con votos, ¿verdad?, se le llama diputados de mayoría. Y tenemos 200 de representación proporcional, que los partidos dan en listas, y de acuerdo con los votos obtenidos por cada partido es como se otorgan estas diputaciones plurinominales. La gente dice que son muchos, que ganan demasiado y que además muchos de ellos pues no participan directamente en la tribuna, etcétera, aunque todos participan en comisiones, y que debería reducirse. En el caso de la Cámara de Diputados se integra por diputados de acuerdo con la población. Por eso hay estados muy extensos como Coahuila, que tienen 7 distritos electorales, eligen 7 diputados de mayoría relativa, y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, etcétera, que tienen más población, tienen muchos más distritos electorales, 20, 30 hasta 40. Pero los senadores se nombran para representar las entidades federativas. Si somos 32 entidades federativas, antes había 2 senadores por cada una de las entidades, es decir, eran 64 senadores. Luego se agrega un tercero, el de primera minoría. Los 2 senadores que van en fórmula de mayoría, más un tercero de primera minoría. Y se cometió el error, creo yo, de nombrar senadores plurinominales, porque ya se rompió el pacto federal de que cada entidad tenía el mismo número de senadores, y hay estados que tienen senadores plurinominales en base a la lista, otros que no tienen. Entonces hay un desequilibrio. Actualmente hay una iniciativa por reclamo popular de que se disminuya el número de diputados federales, sobre todo plurinominales, y se quiten al menos los senadores plurinominales. Es un planteamiento de la sociedad actual.